Vamos a ver ahora la KV1. KV1 es la tumba de Ramsés VII. Esta tumba es la primera que encontramos al llegar al Valle de los Reyes, al Valle Oriental de los Reyes, a mano derecha. Aquí veis la posición de KV1, también la de KV2. Acordaros que KV2 es la tumba de Ramsés IV. Fijaros que KV1 está en una situación realmente muy similar a la de KV2 o incluso a la KV9, la tumba de Ramsés VI. Similar en cuanto a que estas tumbas monumentales quedan dispuestas en la parte inferior de una loma, en un saliente de la loma. Esto es interesante dado que probablemente con esta acción lo que buscaban los antiguos egipcios era liberar de algún modo la entrada de la tumba de las zonas más expuestas al agua de la inundación. KV1, la tumba de Ramsés VII, también es una de las tumbas que desde siempre han sido accesibles a los visitantes. Prueba de ello también son los numerosos graffiti que se han hallado en su interior. De hecho, la monumentalidad de la tumba, como hemos ido viendo en muchos ejemplos de época ramésida, ha sido un factor fundamental para que ese acceso haya estado libre de obstáculos hasta las excavaciones en el último siglo. En este sentido, hay que indicar sobre todo dos actuaciones. Por una parte, la muy posible actuación llevada a cabo por Alexander Piankov en los años 50 del siglo XX. En esa época él estuvo visitando varias tumbas del Valle de los Reyes con el objetivo de realizar epigrafía y fotografía para documentar las inscripciones e iconografía de estas tumbas. Entonces es posible que en su necesidad de poder recabar la mayor información sobre la tumba, tuviera que realizar estas labores de limpieza. Y por otra parte tenemos las excavaciones de Edwin Brock en 1983-84 en la parte interior de la tumba, pero también, y no menos interesantes, las que llevó a cabo en 1994. Estas se realizaron en las partes exteriores de la tumba y uno de los descubrimientos más significativos fue precisamente el hallazgo de lo que aparentemente eran dos grandes plataformas constituidas por escombros que, bueno, pudieran vincularse a torres de un pilón. O de ser esto así, estaríamos hablando de que la monumentalidad de la tumba KV1 no solo quedaría marcada por sus dimensiones, por esa entrada de grandes dimensiones, sino también por un acceso exterior a base de un pilono o algo similar a un pilono. La tumba, como podéis ver, es muy corta, apenas llega a los 45 metros de longitud. Tiene un desarrollo sencillo. Tenemos que pensar que Ramsés VII reinó en torno a los 8 años. Con 8 años podría haber hecho un monumento mucho más extenso, sin duda. Pero el trabajo quedó limitado a estos tres primeros corredores, A, B, C, y el inicio de un cuarto corredor, que en este caso quedaría casi como una cámara lateral. En el primer desarrollo de la tumba volvemos a encontrar el libro de las cavernas, el libro de las puertas. En lo que se improvisa como cámara sepulcral hallamos el libro de la tierra, también un techo astronómico, y en la parte final el monarca ante Osiris. Fijémonos ahora en las dimensiones del corredor, de los corredores de la tumba. Tenemos una altura que llega a los 4 metros y 5 centímetros, con lo cual ya es una cifra muy importante, pero dentro de lo que podemos esperar para la época, y en cambio la anchura supera los 13 metros, se quedan en 3 metros, 3 metros 13 centímetros. Cuando entramos en la tumba a mano izquierda hallamos esta imagen. Fijémonos cómo en la parte izquierda aparece el faraón realizando una fumigación y justo a su derecha encontramos un dios que en la inscripción es identificado como Ra
Horus Ahti Atum Hepri, es decir, una sincretización de dioses solares. En cambio, en la otra pared, en la pared de enfrente, la pared de la derecha, según entramos en la tumba, hallaríamos al faraón ante Ptah, Sokar, Osiris. Esto es la cámara sepulcral. Una vez hemos dejado el segundo corredor con esas inscripciones vinculadas al libro de las puertas y al libro de las cavernas, llegamos a la cámara sepulcral, donde encontramos a ambos lados cerca de 17 escenas que podemos vincular al libro de la tierra. Aquí vemos escenas de la parte derecha, de la pared derecha, y en este caso vemos la decoración e inscripciones que se pueden asociar a este compendio y que son las que veis en este esquema que os acabo de poner. Por encima de estas paredes, ya formando parte del techo, podemos ver una serie de tablas que constituyen los llamados relojes estelares ramésidas. Los relojes estelares ramésidas están constituidos por 24 tablas que sirven para quincenas. Cada tabla representa una quincena y nos da información sobre las estrellas horarias que los egipcios utilizaban en esa quincena del año. Aquí podemos ver el techo astronómico de KV1, la tumba de Ramsés VII. Es evidente la presencia de la diosa Nut por duplicado, y en cada lado hallamos no solo listas de decanos u estrellas horarias, sino también una representación, una doble representación de las constelaciones boreales. Aquí vemos uno de los ejemplos, lista de decanos, en esas columnas, constelaciones boreales, entre ellas, por ejemplo, el toro, es decir, Mesgetiu. Vemos también al león, el cocodrilo. Vemos, por ejemplo, a Anu, es decir, esa figura hieracocéfala que no es otra que el propio dios Horus en su lucha contra Set, simbolizado por ese toro. Y, por supuesto, también esa diosa hipopótamo, que no es otra que una manifestación de la diosa Isis. Y en la parte inferior del techo, como veíamos antes, esas tablas de los relojes estelares ramésidas. En lo que podemos llamar corredor D, aquí a modo de cámara lateral con su propio nicho, encontramos a ambos lados escenas que muestran al faraón acercándose al dios Osiris. Es lo que estaría indicándoos con esa flecha de color rojo. Y justo por encima del nicho podemos ver una embarcación en la que aparece un cerdo. Vemos la parte izquierda del cerdo con esa colita y un babuino que le golpea. Esta es una escena que sin duda recordaréis en la cámara sepulcral de Horemheb, en el Valle de los Reyes. Eso está vinculado al juicio de Osiris y forma parte del libro de las puertas. Ese es el sarcófago de Ramsés VII. En realidad estamos ante una bañera de un sarcófago que ha sido colocada al revés, de modo que en realidad a Ramsés VII se le entierra en un hueco practicado en el suelo, con una bañera de sarcófago a modo de tapa. Como veis por las inscripciones y decoración, esta fue la disposición original de esa bañera empleada a modo de tapa. También de este mismo monarca se han encontrado algunas piezas de su ajuar, por ejemplo, usheptis como este de calcita. Respecto a Ramsés VIII, desconocemos dónde fue enterrado. Si Ramsés VII tuvo un reinado aproximado de 8 años, con Ramsés VIII estamos hablando de un reinado entre 1 y 2 años a lo sumo. Ramsés VIII, por ejemplo, aparece en el listado de hijos de Ramsés III en su templo funerario
de Medinet Habu. Aquí veis varios príncipes, fijaros que todos estos príncipes tienen una cobra en la frente, puesto que ellos llegaron a convertirse en reyes. Si nos fijamos en el último de esta lista, vemos que se trata de Ramsés VIII, que como nombre de entronización utiliza el nombre de Aj-en-Imen. Es posible que Ramsés VIII, como príncipe, entonces el príncipe Ramsés Sedjer-Jepeshef, comenzara la construcción de KV-19. Esta es una tumba principesca, aunque finalmente, una vez convertido en rey, abandonara esta tumba que fue utilizada posteriormente por un príncipe de la época de Ramsés IX.